Vamos a comenzar. ¿Ya les repartieron las hojitas del día de hoy? ¿Se escucha muy fuerte o está bien? ¿Sí? Vamos a orar para poner este estudio en las manos del Señor. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por el tiempo de ágape que nos has permitido tener, Señor. Gracias porque hemos podido hablar, Señor, de lo que tú nos has hablado por medio de la predicación, Señor. Gracias por nuestros hermanos y pues gracias, Señor, porque también podemos tener este tiempo para nutrir nuevamente, Señor, nuestras almas, Señor, nuestro conocimiento para que podamos llevar a la práctica, Señor, toda piedad que tú nos enseñes, Señor. Danos de tu gracia, Señor, a pesar de el cansancio, como lo dijimos por la mañana. Fortalece nuestros cuerpos y ayuda a que nuestras mentes estén claras para recibir todo lo que podamos, todo lo que se ha dicho, Señor, en este tiempo. Dame la gracia a mí, dame la claridad, por favor, Señor, para que pueda predicar, Señor, también con claridad para cada uno de mis hermanos, Señor, desde los más jóvenes hasta los más maduros, Señor. Ayúdame, Señor, para que pueda ser de beneficio, Señor, de bendición para cada uno de nosotros. En Jesucristo te lo pedimos. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a continuar con el capítulo 8 de la confesión. Ahora vamos a ver el párrafo 6. La vez pasada estábamos viendo de todo lo que Cristo ganó, pero ahora particularmente vamos a hablar cómo está aplicado esto, pero para todos los creyentes del Antiguo Testamento. Porque puede ser que surja entonces la pregunta, bueno, Cristo vino en la carne, Cristo se ofreció y Cristo nos redimió, pero fue en un punto de la historia, de tal manera entonces que puede saltar la pregunta, ¿qué es lo que pasó ahora con nuestros hermanos en el Antiguo Testamento? ¿Cómo es que ellos fueron salvos? ¿Acaso hay alguna otra manera? ¿Acaso hay algún otro evangelio? ¿Acaso hay algún otro mediador? ¿O qué es lo que pasa con ellos? Y entonces, por eso, particularmente la confesión trata aún este tema para poder darnos claridad. ¿Vale, hermanos? Bueno, siendo así, vamos a leer el párrafo número 6 de este capítulo. Si tienen ahí sus confesiones, hermanos. Y dice así: aun cuando el precio de la redención no fue realmente pagado por Cristo hasta después de su encarnación, sin embargo, la virtud, la eficacia y los beneficios de la misma fueron comunicados a los escogidos en todas las épocas desde el principio del mundo. En las promesas, tipos y sacrificios, y por medio de los mismos, en los cuales fue revelado y señalado como la simiente que heriría la cabeza de la serpiente, y como el cordero inmolado desde la fundación del mundo, siendo él mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Sí? Entonces, este tema que lo he titulado es la obra de Cristo, hermanos, aplicada a los santos del Antiguo Testamento. ¿Sí ven ahí entonces que el punto particular que está tocando esta porción, este párrafo de la confesión, es concerniente a los hermanos del Antiguo Testamento, ¿vale? Entonces, lo primero que nos está diciendo es, ¿cuándo es que fue pagada esta redención por Cristo? Dice, por eso tenemos ahí nuestra primera pregunta, ahí en nuestro cuestionario, ¿en qué momento ocurre el pago de Cristo
por nuestra redención. Y entonces la respuesta es cuando Cristo viene viene a este mundo en la carne, cuando Él se hace como uno de nosotros. Es hasta que Cristo viene y se hace hombre y asume una forma humana, que entonces Él presenta esta ofrenda delante del Padre, de la justicia que ya hablamos el domingo pasado, que presenta esta justicia perfecta delante de su Padre. Cuando se entrega en sacrificio, cuando es derramada su sangre, es entonces cuando Él compra nuestra redención. Y entonces, hermanos, como estábamos platicando en un inicio, podríamos pensar, ¿qué pasó? ¿Qué pasó entonces con todos aquellos que vivieron y que murieron antes de que viniera Cristo? ¿Sí? Si la redención de Cristo fue efectuada en ese momento en el que Cristo vino y compró con su sangre preciosa a los elegidos, ¿qué pasa con los creyentes antes de su primera venida? Entonces, ¿qué es lo que nos está... Bueno, antes de responder, ¿alguien tiene alguna idea? ¿Qué es lo que piensan? Me gustaría, antes de entrar en materia. ¿Sí? Si la redención de Cristo fue efectuada hasta que Él vino en la carne, ¿qué pasó con todos los creyentes antes de su venida? Okay. Ok. ¿Alguien más? Gracias, hermana. Ok. 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 Entonces la hermana Mabe está diciendo, es que ya se les estaba predicando desde un inicio el Evangelio, ¿no? Y por lo tanto también el hermano Fermín nos está diciendo, sí, y es que ya había unas promesas, ¿no? Que por eso estaban hablando Abraham, inclusive la promesa del protoevangelio que conocemos en Génesis 3:15, ya se les estaba anunciando el Evangelio. Entonces significa que el Evangelio también era para ellos, no solamente para nosotros, sino que desde un inicio el Señor era su plan que Él rescatara a los escogidos, ¿sí? Al pueblo que le había dado el Padre a su Hijo, y entonces Él vendría a morir por un número específico de personas, tanto del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. ¿Ok, hermanos? Entonces, ¿cómo nos responde la confesión? Los beneficios de la redención que estamos hablando, la redención de Cristo, fueron comunicados a los escogidos de todas las épocas. Es decir, no hay un solo creyente en la historia que no haya sido redimido por el mismo y único mediador, ¿sí? Por eso las escrituras dicen tajante y exclusivamente que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres. Y si hay un solo mediador entre Dios y los hombres, entonces todas las personas de todas las épocas han creído en ese mediador, ¿sí? Entonces, como nos estaba diciendo la hermana Mabe, es cierto, se nos ha predicado el mismo evangelio, aunque a lo mejor nuestros hermanos en el pasado no tienen toda la claridad o toda la precisión que nosotros tenemos. ¿Sí se acuerdan cuando estábamos hablando de los pactos?
cómo finalmente se está desenvolviendo poco a poco esto, pero como una flor hasta que muestra toda su belleza. Es lo mismo, nuestros hermanos estaban viendo, por así decirlo, ilustrativamente, estaban viendo el tallo, ¿no? O la hojita, pero nosotros ya estamos viendo toda la hermosura del Evangelio en Cristo Jesús, que es ya la flor. Entonces, no significa que ellos tuvieran otro evangelio, sino que ellos tenían el mismo evangelio, pero no lo tenían con todo el detalle o con toda la profundidad que nosotros ya tenemos. Pero ellos, en el momento en el que Adán y Eva pecaron, ellos se les reveló el protoevangelio y entonces ellos sabían que habría de venir alguien que había de destruir a su enemigo, que había de destruir esa maldición. Y que por eso sabían de alguna manera que habría, todavía no lo alcanzaban a ver por completo, pero alcanzaban a ver que habría un sustituto. Porque entonces, después a lo largo de la historia se ve, por ejemplo, Abel está presentando un sacrificio, aun cuando no se había estipulado, por ejemplo, todas las leyes ceremoniales y todos los sacrificios con Moisés. Y sin embargo, él está presentando ya un sacrificio delante de Dios. ¿Vale? Entonces, ellos ya conocían, no a detalle, pero sí conocían el mismo evangelio. Adelante, hermano. Ajá. Sí, sí, pero finalmente lo que vimos, por ejemplo, cuando estuvimos estudiando acerca de los pactos, todo finalmente estaba apuntando a ese nuevo pacto, que es lo que vamos a ver ahorita, porque todas esas cosas hablaban de Cristo y que todas esas cosas eran como lo dijo también si no recuerdo en la predicación, hermano, eran sombra de lo que había de venir. ¿Ok? Así que aunque estaban en este pacto, ellos finalmente, por ejemplo, los sacrificios, ellos sabían que ese sacrificio no podía quitar su culpa y su pecado, porque día tras día tenía que ser sacrificado corderito. Tenía que ser sacrificado en la mañana y tenía que ser sacrificado en la noche. Y veían sacrificio y sacrificio y sacrificio y no terminaba de derramarse sangre. Y que por eso dice otra parte de las Santas Escrituras que por medio de los sacrificios de los animales era imposible quitar el pecado. Que entonces ellos entendían, estaban, por ejemplo, con Noé, con Noé en los tiempos de Noé, ¿qué era lo que estaban haciendo? Ellos estaban esperando la promesa de ese protoevangelio. Alguien debe de venir para darnos reposo. Ese es lo que significa Noé. Que alguien tiene que venir y darnos descanso y darnos reposo para que podamos estar bien con Dios. Porque nosotros sabemos que estamos bajo la maldición justa de Dios por causa de nuestro representante Adán. ¿Sí? Y que Noé entonces era un tipo o una sombra de Cristo, el que sí verdaderamente habría de darles ese reposo. ¿Ok? ¿Sí? Si no, ahorita al final lo seguimos abundando un poquito más, si queda todavía duda. Entonces, ya hemos dicho, hemos visto que dicen las Santas Escrituras que no hay otro mediador, ¿sí?, entre Dios y los hombres, sino Jesucristo hombre. Las Escrituras también declaran que no hay otro evangelio, porque si hubiese otro evangelio, Pablo dice, si hay otro evangelio, si les es anunciado otro evangelio, ese evangelio está bajo maldición. ¿Ok? Entonces hay un solo evangelio y entonces todos los hombres, incluyendo los creyentes del antiguo pacto, aunque sea a través de tipos, aunque sea a través de sombras, hermanos,
Pero de la misma manera, ellos por medio de esas sombras estaban contemplando a esa realidad que es Cristo Jesús, el verdadero mediador, que aún no había venido a hacer esta obra de redención, esta obra de salvación, pero que ya lo estaban prefigurando, ya lo estaban anticipando, aquel que habría de venir. ¿Ok? Entonces con eso respondemos la pregunta número 2 y vamos a la pregunta número 3. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si no llegamos a esta conclusión? ¿Cuál conclusión? Que los creyentes del Antiguo Testamento son salvos de igual forma que nosotros por medio de la fe en el único mediador que es Cristo Jesús. Pregunta, hermanos. Ok, contradecimos la Escritura. ¿Qué otra cosa? ¿Ah? Habría dos caminos, exacto. Sí, hermanos. ¿Sí? Si nosotros, hermanos, concluimos que no es el mismo mediador, entonces tendríamos que concluir, como bien lo dicen, que habría otro evangelio y que habría otro mediador, y entonces contradeciríamos las santas escrituras. Porque entonces tendríamos que decir, hay otra manera de ser salvos, hay otra manera de ser justificados. Y no la hay, hermanos. No la hay. Las escrituras nos dicen que solamente a través de Cristo, nuestro mediador, nosotros somos salvos por medio de la fe en Él. ¿Sí? No tenían toda la claridad que nosotros tenemos, hermanos. Pero esos tipos, esas sombras reflejaban la gloria de Cristo, como nos lo estaba diciendo nuestro hermano Jonathan. Y precisamente por eso estamos poniendo en la cuarta pregunta, ¿cómo les será revelado Cristo a los creyentes en el Antiguo Testamento? Y les será revelado a Cristo a los creyentes en el Antiguo Testamento por medio de promesas, como ya lo dijeron ustedes, hermanos, por medio de tipos, por medio de sacrificios. Esto es lo que nos está diciendo de manera general la confesión. Les será revelado a los creyentes en el Antiguo Testamento por medio de promesas, por medio de tipos, por medio de sacrificios. Estos entonces, hermanos, se encargaban de revelar, de señalar a aquel que habría de destruir a la serpiente antigua. Sí, entonces desde un principio las promesas tenían ese propósito de señalar al verdadero mediador. ¿Sí? Ya vimos, por ejemplo, con Noé, ya me adelanto un poquito, con Noé, ellos por eso le ponen el nombre de Noé, porque estaban esperando a aquel que les habría de dar reposo. ¿Fue Noé? No. Pero, sin embargo, Noé estaba prefigurando y anticipando a aquel que sí habría de dar reposo para nuestras almas. Por ejemplo, también el templo. No solamente las personas pueden ser un tipo o una sombra de Cristo, sino también hay ciertas cosas que señalan a Cristo, como por ejemplo el templo, y esto lo vimos también en la meditación. En la meditación estamos viendo cómo entonces se despliega la gloria de Dios, cómo desciende la gloria de Dios al templo que había construido el rey Salomón, y que salen todos los sacerdotes y que entonces están adorando. Pero ellos estaban viendo solamente de manera velada la gloria de Dios, y que por eso estaba comentando nuestro hermano Jonathan de esa nube oscura que no alcanzaban a ver la gloria la gloria de Dios como nosotros lo podemos contemplar. Y que entonces, por eso las escrituras ahora nos revelan que Él es el verdadero templo. Por eso el apóstol Juan nos dice, y Él vino y Él hizo tabernáculo, Él hizo morada entre nosotros.
y nos está anunciando, bueno, ¿vieron esa sombra? ¿Vieron ese tipo en el Antiguo Testamento? ¿Vieron que Salomón decía que todo aquel que viera hacia ese templo, que Dios tuviera misericordia de él? Pues Cristo es ese verdadero templo, que aquel que pone su fe en él no es avergonzado, sino que Dios tiene misericordia de él. Otro tipo, por ejemplo, la serpiente que fue levantada en el desierto, cuando estaban muriendo el pueblo de Israel por causa de las serpientes venenosas, y que entonces, ¿qué le dice el Señor? Ve, Moisés, y hazte una serpiente de bronce y ponla en alto, y que todo aquel que sea mordido, que mire esa serpiente para que no muera. Y entonces Cristo nos revela que ese era un tipo de él, de sí mismo, y que por eso le dice a Nicodemo que así como la serpiente fue levantada en el desierto, de la misma manera tenía que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, en resumen, a los creyentes en el Antiguo Testamento les era revelado Cristo por medio de promesas, ya vimos. Por ejemplo, a Abraham, ¿no? A Abraham se le dio una promesa. En ti te serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Sí? Que mientras por medio de Adán venía maldición, por medio del linaje de Abraham habría bendición. ¿Sí, hermanos? Y es precisamente lo que dice el apóstol Pablo, o sea, que por medio de uno vino la maldición a todos los hombres, pero también por medio de uno vino la bendición, vino la justicia, ¿sí? Entonces, es por medio de las promesas que ya había en el Antiguo Testamento. Otra, por ejemplo, el rey David. Al rey David se le prometió que de su linaje vendría uno que habría de ser rey y sería rey para siempre. ¿Sí? Y que a lo largo entonces de las escrituras se levantan muchos reyes y que ven el esplendor de David, pero ven que David muere, ven que David peca, que se levanta Salomón y Salomón también se ve un gran esplendor, pero al final de cuentas también Salomón peca, Salomón muere y no permanece su reino, que después se levantan rey tras rey tras rey tras rey. Y entonces son más malvados todavía. Y entonces ven la promesa y entonces a lo único que es lo que se pueden aferrar es a esa promesa. Señor, todavía no lo vemos cumplido. Señor, nosotros estamos exiliados. Señor, por eso dice las Escrituras, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Te has de olvidar de nosotros? Pero no, sino que esas promesas lo que estaban haciendo era señalar a Cristo. Y así también no solamente esas promesas, sino cada uno de esos tipos, cada una de esas sombras, que lo que hacía es simplemente prefigurar o anticipar el plan de Dios de traer a ese mundo al mediador que finalmente habría de hacer la redención. ¿Ok, hermanos? Así que Dios diseñó todas las cosas, todas estas cosas, hablando del Antiguo Testamento, no para que pusiera su confianza en ellas, en todas estas cosas, sino para que por medio de ellas pudiera contemplar a su Redentor. ¿Sí? Eran figura, eran sombra, eran débiles reflejos de ese poderoso Redentor. ¿Sí? Ellos no podían, por ejemplo, también no podían poner su confianza en ninguno de los libertadores de los jueces, porque inclusive se ve cómo los caracterizan a cada uno de estos salvadores y no eran la clase de salvadores que ellos esperaban.
¿no? Eran inclusive, los caracterizan como personas que eran pecadores, que eran malvados y que finalmente Dios los usa para libertad y salvar a su pueblo. Pero eso lo que era solamente era un tipo, era una anticipación de aquel que vendría y que sí sería el Salvador de los hombres. Tampoco, como ya vimos, podían poner su confianza en cada uno de esos sacrificios, porque cada vez que pecaba, otra vez tenía que ir y entregar un sacrificio y poner otra vez sus manos sobre ese sustituto, pero anticipaba a aquel que sería nuestro sacrificio, ¿sí? Esa ofrenda perfecta delante de Dios, de tal manera que fuera un solo sacrificio y para siempre. ¿Sí? Por eso es lo que declara, si mal no recuerdo, la carta a los Hebreos, que hace ese contraste donde dice, sí, ellos hacían día tras día sacrificios, pero entonces vino Cristo, vino el cumplimiento de la promesa, y entonces Él hizo un solo sacrificio y Él atravesó los cielos. Y Él está sentado a la diestra del Padre, y Él hizo perfectos a los santificados. ¿Quiénes son esos santificados? Los de todas las épocas que el Señor ha elegido y ha escogido para su propia gloria. ¿Ok, hermanos? Entonces, la pregunta número 5, ¿qué significa? Por si todavía queda un poco de duda, ¿qué significa que las promesas, personas o sacrificios o tipos son sombras de Cristo? ¿Qué significa? ¿Alguien tiene alguna respuesta? Ajá. Exacto. Ajá. ¿Alguien más? ¿La Pascua se refiere, hermano? Ok. Sí, ese es un buen ejemplo, hermanos. Entonces, ¿qué significa que las promesas, personas o sacrificios son sombras o tipos de Cristo? Significa que las promesas, las personas o sacrificios servían de instrucción para el pueblo de Dios para poder ver en todas estas cosas a Cristo, a su Redentor, aquel que habría de venir. Y precisamente traigo ese ejemplo también de lo que está diciendo el hermano Fermín de la Pascua. Dice en Éxodo 12, 26 al 27, dice de la siguiente manera: y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. ¿Sí? Entonces aquí estaba diciendo como un símbolo, Dios estaba poniendo estas cosas que estaban haciendo el pueblo de Israel, y entonces los hijos iban a llegar a preguntar: ¿por qué hacemos estas cosas, papá? ¿Por qué lo hacemos? Y entonces los padres deberían de responder: estamos recordando que por un sacrificio como este, que por este corderito el Señor trajo libertad de nuestros enemigos. Y además ese día no murieron los primogénitos, nuestros primogénitos junto con todos los primogénitos de los egipcios, porque hubo una víctima, porque hubo un sustituto. Y entonces esa sangre de ese sustituto fue puesta en el madero, en cada uno de nuestros hogares. Y entonces su sangre, por su sangre, Dios nos dio libertad de nuestros enemigos y nos dio salvación para que nosotros no muriéramos juntamente con los egipcios.
¿sí? Pero este solamente entonces era un símbolo que representaba realidades espirituales mucho más altas, con un significado entonces mucho más profundo, más elevado, en el que se cumplió perfectamente en Cristo. Entonces, Él es la víctima de Jehová, por medio del cual nos ha dado libertad de nuestros enemigos, pero ahora en un sentido espiritual de Satanás, de la muerte y del pecado. Y ninguno de los escogidos del Señor morirá, porque hubo un sustituto en nuestro lugar. Y su sangre fue derramada en un madero. Y por esa sangre el Señor nos ha dado libertad de nuestros enemigos espirituales y además nos ha dado salvación. No una salvación como la del pueblo de Israel, sino una salvación que es eterna. ¿Sí? El Cordero de la Pascua anticipaba entonces cosas mayores. Dios estaba usando todas estas cosas para revelar por medio de estos tipos, por medio de estas sombras, a Cristo y su plena redención. ¿Sí? Entonces, si ven, o sea, las sombras o los tipos son una instrucción de parte de nuestro Dios para que por medio de ellas podamos contemplar a Cristo. ¿Vale? Ahora bien, es también como el apóstol Pedro cuando le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le dice el Señor? Eso no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. De tal manera que, de la misma manera como fue revelado a Cristo a nosotros por medio del Santo Espíritu de Dios, así también a cada creyente a lo largo de todas las épocas, por medio de su santa palabra, les ha revelado a Cristo también, para que ellos crean y para que ellos sean salvos. ¿Vale, hermanos? Y finalmente, la pregunta número 6. ¿Cuáles son las dos razones dadas en la confesión para afirmar que Jesucristo es el único mediador? Lo vuelve a reafirmar al final. Si lo notan, está diciendo porque Jesucristo es el Cordero inmolado antes de la fundación del mundo, y también dice siendo Él el mismo, ¿sí? Ayer, hoy y por los siglos. ¿Sí? Entonces, por eso estoy tomando nuevamente esta parte que toma la confesión para reafirmar esto de que Cristo es el único mediador y que inclusive las Santas Escrituras lo declaran, ¿no? Por eso dice, número 1, la primera razón, porque ese ha sido el plan de Dios desde siempre. ¿Sí? Y que por eso las Santas Escrituras declaran al Hijo como el Cordero inmolado desde antes de la fundación de este mundo. ¿Sí? Desde antes de que todas las cosas fueran, el plan de nuestro Dios era enviar a su Hijo por un pueblo escogido, que Él fuera el mediador entre Dios y los hombres y que Él salvara a ese pueblo. Él es el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. No hay otro plan B. ¿Sí, hermanos? Ese siempre ha sido el plan de Dios. Y número 2, también está hablando acerca de la inmutabilidad del Hijo, diciendo que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y entonces dice, si Él es entonces el mediador, no solamente de los creyentes de este tiempo, por cuanto Él nunca cambia, por cuanto Él siempre va a ser mediador, entonces Él tiene que ser el mediador de todos los hombres de todas las épocas.
porque es el único que es perfecto y capaz para llevar a cabo esta obra de mediador. Sí, por eso las escrituras declaran tajante y exclusivamente: no hay otro mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿Sí, hermanos? Entonces, por eso entonces van a pasar los siglos, dejarán de pasar de ser los cielos y la tierra, y Él seguirá siendo el mediador de sus escogidos, hermanos. Cuando nosotros estemos en los cielos, estaremos en los cielos por causa de Cristo, nunca por causa de nosotros, hermanos, por causa de esa justicia perfecta de Cristo. Por cuanto Él es el mediador y Él ruega por nosotros los pecadores, es que nosotros estaremos delante de Él. Él ya ha rogado, ¿se acuerdan en esa oración sacerdotal que le dice: Padre, yo te ruego que donde yo esté, también estén ellos conmigo, para que puedan contemplar la gloria que me diste? Sí, esa gloria desde antes de la fundación del mundo, que puedan contemplar mi gloria. ¿Sí, hermanos? Hermanos, ¿por qué Él resucitó, hermanos, con un cuerpo glorificado, y ese mismo cuerpo glorificado tienen esculpidas las marcas de su amor? Porque Él es el único mediador. Están señalando esas marcas, que Él es el único mediador. Vamos a estar contemplando siempre entonces delante de nuestro Señor Jesucristo que Él es el Cordero inmolado. Él tiene las marcas esculpidas aquí y acá. Y Él está anunciando: yo soy el único mediador entre Dios y los hombres. Y nosotros seguiremos estando ahí con Él para siempre, porque Él vive para siempre, porque Él ya nos rescató para siempre. Él nos ha salvado perpetuamente para estar delante de Él. Sí, hermanos, Él es el único mediador entre Dios y los hombres, sí, incluyendo a nuestros hermanos, los creyentes del Antiguo Testamento, ¿vale? Entonces, con esto termino y paso al tiempo de preguntas o de respuestas. Uh-huh. 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 Promesas, así es. ¿Sí? Entonces, y es más, hablando de los tipos, ¿no? Una vez que los tipos ya señalan a Cristo y que ya se ha cumplido la realidad que es Cristo que ha venido, entonces ya no son necesarios los tipos o las sombras. Por eso es que nosotros ya no hacemos muchas de las cosas que solamente prefiguraban o anticipaban a Cristo, ¿sí? Y entonces, dicho sea de paso, ya nada más un paréntesis muy pequeño. Si las sombras y los tipos, hermanos, sirven solamente para señalar a Cristo y a las realidades espirituales que son más altas, entonces hay un punto de quiebre en la interpretación dispensacional contemporánea, porque ellos hablan de que en algún tiempo se va a levantar un tercer templo y que va a haber otra vez sacrificios por el pecado. Pero si las sombras y los tipos, y por eso yo no soy
¿cómo se dice? Afecto al dispensacionalismo contemporáneo, porque si ya no son necesarios las sombras y los tipos, ¿por qué volver a poner esas cosas? Si Cristo es el verdadero templo, si Cristo es el verdadero sacrificio, entonces, ¿por qué esta interpretación? Y ya nomás lo dejo ahí para que lo consideren. ¿Por qué debería de ser lo más apegado a la interpretación más correcta de las Santas Escrituras? ¿Me explico? Porque los tipos y sombras lo único que hacen es señalar a Cristo. Y una vez que ya ha venido esta realidad, una vez que ya Cristo ha venido, dice, entonces todas esas cosas están próximas a desaparecer, porque ya no sirven, ¿no? Ya cumplieron con la función de mostrar a Cristo, ¿vale? No quiero levantar un debate, pero sí, o sea, para que lo podamos considerar a la luz de esto que estamos estudiando acerca de los tipos y sombras que le sirvieron a nuestros hermanos creyentes en el Antiguo Testamento para que pudieran contemplar a Cristo. ¿Significa que nosotros no tenemos algunos tipos o sombras? Claro que sí tenemos. Por ejemplo, el día del Señor. El día del Señor es una anticipación de lo que va a ser un día cuando nosotros estemos en su gloria y que nunca va a terminar ese día de reposo, hermanos. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Todavía nosotros tenemos ciertos tipos, ciertas sombras, pero que un día cuando llegue esa realidad que nosotros esperamos, cuando sean cielos nuevos y tierras nuevas, ya dejarán de ser, ya no van a ser necesarias, ya van a cumplir con su función. ¿Sí? Bueno, pues ya. No sé si hay alguna otra pregunta, hermanos. Ajá. Ujú. Sí, sí. Sí, finalmente, hermanos, yo no estoy convenciendo a nadie, ¿no? Nada más estoy poniendo una postura y la razón por la que yo no lo comparto, ¿no? Y finalmente ustedes, en cuanto a la información que ustedes tengan, pueden llegar a una conclusión y de tal manera que nosotros podamos ejercitar lo que dijo nuestro hermano en la predicación del día de hoy, la unidad a pesar de la diferencia de opiniones. ¿Ok, hermanos? Ajá, claro. Exacto, exacto. Sí, sí, hermano. Correcto. Ajá, claro, claro. Sí, ellos creyeron en Cristo por medio, les era comunicado, ¿no? Como dice este párrafo de la confesión, les era comunicado Cristo por medio de las promesas, por medio de los tipos, por medio de los sacrificios. ¿Va? Sí. Pues si no hay una otra pregunta, hermanos, pues vamos a cerrar. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias te damos por este tiempo, Señor. Gracias porque es de sumo gozo, Señor, ver que ya hay realidades, Señor, que ya se han cumplido en Cristo, pero también que esperamos aún cosas que pueden ser extraordinarias, Señor, que aún ni siquiera imaginamos o pensamos, Señor, cuando estemos en tu gloria, Señor. Pero mientras tanto, Señor, ayúdanos a ver, Señor, y a contemplar por medio de este estudio, Señor, que Cristo es nuestro precioso mediador y que no hay otro fuera de Él, y que todos nuestros hermanos a lo largo de todas las épocas han sido rescatados por medio de Él, y esa ha sido tu voluntad para tu propia gloria. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús oramos.
Amén.